Hola jóvenes, muy buena tarde. ¿Me escuchan? Sí, Sí, asesor, se se escucha escucha bien. perfecto. Sí, Muchísimas se escucha gracias, chicos. bien. Ahora bien, a ver, hola, hola, perdón. Gracias. Sí me sigo escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, asesor. Ok, chicos, muy buena tarde y bienvenidos a nuestra primera sesión de espacios abiertos con su asesor virtual. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores. Y en esta semana, jóvenes, es nuestra última semana de nuestro módulo número 14. En esta semana estamos integrando lo que aprendimos en las primeras 3 semanas. Recuerden, el propósito formativo de este módulo número 14, que era reconocer a las ciencias experimentales mediante, bueno, la dinámica de nuestro universo. A través de estas ciencias que nosotros vimos, biología, biología, química, física, bioquímica, jóvenes, nosotros pasamos del pensamiento científico al conocimiento científico y algo muy importante que nosotros estamos integrando en esta semana, que es el pensamiento científico. Eh, Nosotros sabemos interpretar esos fenómenos naturales y cualquier tipo de fenómeno a través del método científico. Espero que en esta semana, jóvenes, ustedes estén ansiosos, primero por culminar un módulo más de lo que es Prepa en línea C y también de comprender un poco más acerca de esa dinámica del universo. Nosotros estuvimos viendo desde el principio, desde nuestra semana número 1, acerca de esa dinámica del universo y esa dinámica es mi entorno, soy yo mismo, es mi interacción con otros seres vivos, esos fenómenos que pasan en mi propio organismo. Esa es la dinámica del universo, no esos astros. Si nosotros podemos entender la información que está contenida en la estructura más pequeña de la materia, nosotros podemos comprender, jóvenes, lo que pasa en las estructuras macroscópicas y en las estructuras más grandes que nos rodean. Eh, Ahorita
Perdón. Chicos, paso comprendiendo la estructura de la materia, comprendimos acerca de los tipos de energía y culminamos la semana pasada nosotros aprendiendo la interrelación entre materia y energía, lo más importante en los organismos biológicos. En esta semana, jóvenes, nosotros estamos integrando todos esos conocimientos. Les pido por favor que si tienen alguna duda, jóvenes, tomen directamente el audio de esta plataforma y realicen directamente su pregunta o bien comentarlo por medio del chat de esta plataforma. Jóvenes, ahora bien, estaré subiendo a la brevedad posible un video en la plataforma de YouTube, donde ustedes aquí pueden escribir por medio de la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como propósito con nuestro proyecto integrador? Comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Conocimos el método científico, esa serie de etapas que se siguen en las investigaciones científicas y que lo podemos aplicar, jóvenes, para el esclarecimiento de cualquier fenómeno natural o cualquier fenómeno que se nos presente a nuestro día a día. Eso nos lleva a la obtención de conocimiento científico y el conocimiento científico nos lleva al desarrollo del pensamiento científico. La semana pasada, jóvenes, si mal no recuerdo, yo les preguntaba, tal vez de una forma muy burda, qué era lo que pasaba si yo dejaba de sujetar una regla que tenía sostenida en el aire. Mi duda era si esta se iba a quedar levitando, quizás se teletransportaría, pero ustedes afortunadamente contestaron que esa regla caería directamente hacia el suelo. Eso es verdad, jóvenes, eso es un conocimiento que nosotros ya adquirimos y que nos lleva a cabo un desarrollo de un pensamiento. Nosotros no necesitamos comprobar a cada instante lo que nosotros ya conocemos y sabemos. Comprobar esas leyes a cada instante no es necesario. ¿Por qué? Porque ese conocimiento científico nos lleva al desarrollo de un pensamiento científico. Chicos, ¿tienen alguna duda acerca de las actividades de esta semana? La semana pasada, chicos, les comenté acerca de lo que es la realización de, en la actividad integradora 5, que no cometieran el error de colocar a Saccharomyces, a Cetobacter o a Penicillium como organismo pluricelular. Sin embargo, gran parte de las tareas fue en esa dirección. En esta ocasión, jóvenes, es importante que les mencione que hay algunos detalles, sobre todo con la herramienta en Pixton, que no nos permite compartir nuestra historieta. Pues por ello que yo les recomiendo que utilicen Canva. Desde que nosotros iniciamos este módulo 14, les recomendé que utilizaran Canva para la mayor parte de las actividades que nosotros tuvimos. Esta vez no será la excepción. Si pueden desarrollarlo en Canva, adelante. Si pues ustedes utilizan StoryBuild, utilicen la versión de prueba. Pero, jóvenes, lo que es Pixton ya no tiene una versión gratuita. Para poder compartir esa historieta o bien para poderla descargar, Pixton les está cobrando. Claro que existe una forma de cómo poder solventar ese detalle si es que ya lo iniciamos en Pixton, pero yo les recomiendo, jóvenes, que utilicen Canva. Canva es una herramienta muy buena, pero aún así ustedes tienen la libertad.
No se puede realizar en una plataforma diferente que de Pixton, de Storyboard o de Canva. Así es que tomen esas precauciones conociendo y que no les vaya a tomar por sorpresa que ustedes ya hayan terminado su historieta en Canva, perdón, en Pixton y la plataforma les quiera cobrar. Para nuestra actividad integrado, para nuestro proyecto integrador, jóvenes, nosotros necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. Adelante, Jessica, ¿cuál es su duda? Hola, buenas tardes, asesor. Hola. Mi duda es que, por ejemplo, en Canva luego a veces yo tengo como ciertos conflictos en compartir la liga, ya que no tengo como que actualizada desde mi equipo, para que me entienda. Hay veces que, bueno, en otros módulos igual me han pedido trabajos y igualmente han pedido como capturas y compartir la liga. En su defecto, si hago mi trabajo y tomo captura, ¿me lo recibe así o también tengo que llevar el enlace para que me entienda y la captura? No, solo tiene que llevar, si usted lo realiza en Canva, únicamente el enlace. La opción, jóvenes, de poderlo realizar o de efectuar el trabajo por medio de impresiones de pantalla es si ustedes lo realizan en Pixton. Ah, ok, asesor, ya me quedó más claro. Ok, Gracias. únicamente para Pixton, chicos, ustedes si es que toman la determinación de realizarlo en esta plataforma, pueden ustedes tomar impresiones de pantalla. No así para Canva, no así para Storyboard. Si ustedes colocan impresiones de pantalla, bueno, esa es su decisión, pero lo que se va a evaluar es el enlace. Y además de que la conclusión que se les está solicitando, así como la portada con sus datos de identificación. Esos son los requerimientos que se nos está solicitando en este proyecto integrador. Asesor, entonces si lo hacemos en Pitstone, ¿nos va a bajar calificación por entregar capturas de pantalla? No, no, si ustedes lo hacen en Pixel, se darán cuenta de que tienen dos opciones. Una, pagar la plataforma, o dos, integrar, jóvenes, su proyecto integrador por medio de impresiones de pantalla, pero solo si lo realizan en Pixton. Si ustedes optan por hacerlo en Pixton y colocar capturas de pantalla, en el primer recuadro de su historieta deben de tener completamente sus datos de identificación. Lo segundo, y que yo les recomiendo, que las impresiones de pantalla, las imágenes que coloquen sean de calidad, que no sean muy pequeñas, debido a que si las imágenes son muy pequeñas, yo lo que voy a evaluar es el contenido de su historieta. Si al momento de agrandar la imagen, esta se pixelea y queda elegible el texto, no podré evaluar su historieta. Por ello, tomen esas precauciones y no hay ninguna sanción o amonestación por utilizar Pixton, solo que se verán en la necesidad de pagar la plataforma o bien, jóvenes, nadie los obliga a pagar, puede subsanarse por medio de impresiones de pantalla, pero en Storyboard y en Canva tienen que colocar la liga de su historieta. Si ustedes optan por pagar el uso de Pixton, pues sin problema alguno ustedes pueden compartir su historieta. Ok. Guadalupe Vale. adelante, Alan. También tenía otra duda sobre el Dígame. proyecto. Entonces, cada punto que nosotros pongamos va a ser con ejemplos de la vida cotidiana, o sea, literal, materia, pues no sé, una mesa, un escritorio, así, literal, o nada más, o el concepto. Jóvenes, ustedes tienen que hacer una historieta. Esa es parte creativa suya. Dentro del el contexto de su historieta, ustedes tienen que abordar estos puntos.
Si usted hace una interpretación de acuerdo a cada uno de esos temas con los fenómenos que a usted le ocurren a diario, eso sería excelente, debido a que ya les había comentado en alguna ocasión anterior, los conceptos no cambian. El leerlos, pues, no refleja, jóvenes, el que ustedes hayan tenido un avance en este módulo. Si ustedes colocan una interpretación de acuerdo a alguna vivencia, algún ejemplo, eso sería muy enriquecedor. No obstante, jóvenes, si ustedes necesitan colocar o conceptualizar algún punto, están en todo el derecho de hacerlo, recordando que su historieta debe de tener una secuencia lógica, ¿ok? Ustedes tienen el derecho de utilizar astronautas, dinosaurios, cavernícolas, una escena, no lo sé, una historieta que se lleva a cabo en un parque, en un restaurante, en una escuela, eso es parte de su creatividad. Pero dentro de esa actividad debe de tener una secuencia lógica, cubriendo los puntos que se nos están solicitando. Y qué bueno, Alan, que menciona esto. Porque ¿cuáles son los puntos que nosotros debemos de cumplir dentro de nuestra historieta? Primero, el documento que nosotros vamos a realizar debe de tener una portada con todos nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. También, jóvenes, lo que se tiene que integrar es ya sea la liga de su historieta que hagan en Storyboard o Canva. A menos de que paguen Pixton, ustedes pueden compartir esa liga. Si ustedes utilizan Pixton, entonces pueden utilizar por medio de impresiones de pantalla siempre y cuando en el primer recuadro aparezcan sus datos de identificación. No pueden utilizar otra plataforma que no sea una de estas tres. Además de esto, jóvenes, dentro de su historieta ustedes tienen que cumplir con estos aspectos. Son 5. Ustedes tienen que identificar las características, la estructura y las propiedades de la materia y la energía. Los elementos y biomoléculas esenciales para la vida. Por favor, pongan mucha atención aquí, sobre todo. En la actividad integradora número 6, confunden mucho lo que son los bioelementos con las biomoléculas. Por favor, es importante que dentro del contexto de su historieta, ustedes retomen estos conceptos. Tienen que explicar las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y las diferencias de los seres vivos y no vivos, y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Además de eso, jóvenes, una vez que ustedes colocan la liga de su historieta previamente en el documento con su portada, también tienen que agregar una conclusión de media cuartilla en la cual van a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Verifiquen, por favor, que la liga sea correcta, que me otorguen todos los permisos, jóvenes, para que yo pueda ver esa historieta. Y en el caso de Pixton, verifiquen la calidad de las imágenes y que no se pixelen al agrandarlo, porque yo necesito el contenido del texto que ustedes utilicen dentro de su historieta. Si nosotros tenemos precaución en estos puntos y ya hemos terminado nuestro documento, por favor, guárdenlo con los apellidos, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. ¿Alguna duda, chicos, hasta el momento? Yo tengo una duda. Adelante. ¿De cuántas viñetas debe ser la historieta? Es que yo apenas voy en el primer punto ¿Ah? y ya llevo 11. 11. Las que usted necesite. Yo no sé cómo en este momento se me apaga continuamente mi cámara. No sé por qué tengo aquí algún detalle. Yo no sé el contexto de su historieta. Tal vez sean un par de osos que deciden ir al espacio y se encuentran a unas ranas y estos deciden darle clases a unos extraterrestres, no lo sé.
La cantidad de viñetas que usted necesite, el largo de la historieta que usted necesite en el desarrollo de esa historieta, va a ser de acuerdo a su creatividad, de acuerdo a esa lógica de las imágenes. Lo importante es que cumplamos con estos puntos que se nos están solicitando. No hay un número mínimo o bien un número máximo para cubrir cada uno de estos puntos. Gracias. Okay. Estefanía, no hay un número de viñetas. Si ustedes quieren utilizar viñetas, tal vez su historieta los lleve a que tengan que expresar algún concepto para un mayor entendimiento. Tal vez su historieta se lleva a cabo en un salón de clases, en donde en esa historieta, no lo sé, el maestro realiza preguntas y respuestas, o unos compañeros de la escuela están estudiando para un examen. Ahí de verdad es tan creativo esa parte creativa que tiene cada uno de ustedes que vuelve muy interesante toda esta parte de la historieta, pero cubran con todos los aspectos que se nos están solicitando. Ahora bien, ¿alguna otra duda más acerca de los puntos, de la historieta, algún detalle técnico? Yo Asesor, tengo otra duda. Perdón. Adelante, claro que sí. Lucero, ¿era usted quien tenía la duda? Ah, sí, tengo una duda. Dentro de la historieta también tenemos que citar y referenciar. Dentro de la historieta no es necesario, es una historieta. Eh, pero si usted utiliza un concepto que está utilizando tácitamente, pues dentro del documento, por favor, ahí anote todas las referencias. Eso es lo importante. Recuerden, ustedes tienen el derecho de buscar información en cualquier medio en el que tengan ustedes a su alcance. Ese es un derecho fundamental que ustedes tienen. Pero recuerden que también tienen la obligación de citar y colocar las referencias de todos esos autores, porque si no es plagio. Dentro de la historieta, pues las historietas no son así, pero si utiliza un concepto, pues pongan las referencias de dónde se está utilizando. ¿Ok? Muchas asesor, gracias. Adelante, Alan. ¿Y el título va a ser de nuestra autoría o usamos el título de la actividad, o el proyecto, perdón, El título de la actividad. de la historieta? Ah, el título de la historieta es de nuestra autoría o usamos el N- del proyecto? No, es el del proyecto. Si usted quiere anexar algo y hacer algo un poco más original, de acuerdo a lo que se va a desarrollar, también tiene esa libertad. ¿Ok? Tal vez su Eh, historieta se llame El viaje a las profundidades del mar, donde tal vez queremos descubrir cómo se comportan las características de la materia y de la energía, porque quizá a altas presiones la materia se comporta diferente y viaja a la profundidad de la Atlántida, conoce a unos seres que le expliquen acerca de la materia y la energía, no lo sé. Quiero imaginar esa parte de esa historieta. Esa es la parte o el título de su historieta, pero recuerden, en su portada ustedes tienen que poner los datos de identificación y el nombre de este documento, independientemente del que ustedes le quieran dar a su historieta. Tal vez su historieta se llame Un día de campo con mi familia. Y salen de campo, observan la naturaleza y tal vez mi prima me pregunte qué es la energía y empiezan a debatir, observan la forma de las nubes y con ello determinan las características de la materia, sienten el calor del sol y quieren hablar de la energía. No lo sé, hay mil y un formas de redactar una historieta. Esa es una parte creativa suya. Si mi historieta se llama Un día de campo muy feliz, así se va a llamar, pero jóvenes debe de tener dentro de mi portada el título de esta actividad. ¿Ok? Gracias.
Ok. ¿Alguna otra duda más, chicos? Chicos, ¿ya no hay alguna duda? ¿Sí me escuchan bien? Ninguna, asesor, todo claro. Ningún asesor, gracias. Perfecto. Les comento porque estoy teniendo problemas con mi cámara, continuamente se me está apagando, pero espero ya no tener esos detalles. Ahora bien, jóvenes, dentro de mi historieta, bueno, yo les voy a hablar acerca de las características de la materia y la energía, y como lo hemos platicado, jóvenes, a lo largo de este módulo número 14, recuerden que la materia es cualquier cosa que ocupe un lugar, que tenga masa, que pueda ser medible. Es de cualquier cosa que esté hecho en nuestro universo, ustedes y yo y todo lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Qué pasa acerca de la energía? Recuerden que la energía es un término físico muy abstracto que nos indica que es la capacidad que tiene un cuerpo de crear un cambio en otro cuerpo. Pero nosotros aprendimos acerca de las manifestaciones y de los tipos de energía que tal vez es más habitual entre nosotros, como la luz, el calor, la electricidad, el sonido. Esas formas de la energía son más habituales para nosotros. Aprendimos, jóvenes, a lo largo de este curso que la materia tiene propiedades, tanto generales como específicas, tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Aprendimos que estas características se transforman conforme las reacciones químicas y los cambios químicos. Pueden conservar las características, pero adquirir características nuevas o bien perder estas características y adoptar otras, porque existe una transformación de la naturaleza, lo que implica cambios químicos. Pero no así con los cambios físicos. Y para ejemplo de los cambios físicos, tenemos lo que son los estados de agregación de la materia, donde no implica un cambio respecto de la naturaleza de la materia. Únicamente ocurren cambios de acuerdo a estos estados de agregación fundamentales, que son tres y únicamente tres estados de agregación fundamental. ¿Existen otros más? Sí, pero no fueron parte de lo que nosotros aprendimos en este módulo número 14. Nosotros sabemos que existen características como el peso, la inercia, el punto de fusión o la densidad. Todo este cúmulo de características también las podemos clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. De las propiedades extensivas, estas van a depender de la cantidad de sustancia que tenga un cuerpo. Ahora bien, también nosotros sabemos que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de masa que tenga un cuerpo o la cantidad de materia. Yo les comentaba, por ejemplo, si tuviera la fuerza de un gorila para romper una regla de 30 centímetros, una regla de metal, eh, mm, y la rompiera exactamente a la mitad, ¿qué estaría pasando con las características y las propiedades de esa regla de metal? ¿Estaré cambiando sus propiedades extensivas? Por supuesto que sí, porque estoy cambiando su longitud. Originalmente medía 30 centímetros, ahora tengo dos fragmentos que miden 15 centímetros, estoy cambiando esas propiedades intensivas. Pero cuando yo la rompo, esta regla de metal no se convierte en madera o se convierte en papel, va a seguir con esas propiedades intensivas, va a seguir siendo metal, va a tener el mismo punto de fusión o el punto de ebullición o la misma conductividad. De aquí que nosotros también podamos clasificar las propiedades de acuerdo a que si estas dependen de la cantidad de materia o no que tenga un cuerpo. Respecto de la energía, nosotros aprendimos que la energía también se rige por una ley muy importante, semejante a la ley de la conservación de la masa. Esta nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. Y que la energía también tiene características, ya que no se crea ni se destruye.
también aprendimos que la energía se transforma, ya que se puede presentar de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Nosotros en la imagen que vemos en pantalla podemos observar a través de la energía contenida en la fuerza del viento, podemos convertirla en energía mecánica, de aquí en energía eléctrica, la podemos almacenar como energía química y de aquí convertirla nuevamente en energía eléctrica o en energía luminosa o en energía sonora. Tenemos un tipo de energía que se libera por cambios nucleares, por ejemplo, en las plantas de fisión nuclear, donde esta energía de los átomos se convierte en energía eléctrica gracias a la energía mecánica, y esta energía puede llegarnos a nuestros hogares, donde nosotros la podemos convertir en energía térmica, en energía luminosa, en energía electromagnética si yo utilizo mi horno de microondas o simplemente si yo me conecto a Wi-Fi. Esas también son ondas electromagnéticas. Con ello también podemos aprender que la energía se puede traspasar, ya que puede pasar de un cuerpo a otro, pero algo lamentable de las características de la energía es que se degrada, porque una vez que se utiliza ya no la podemos volver a aprovechar. Jóvenes, si ustedes recuerdan en su actividad integradora número 4, ustedes le explicaron a Margarita acerca de la tabla periódica y las características que ésta tiene. Pues en mi historieta, Margarita aprendió tanto de ustedes que se motivó a seguir aprendiendo más. Y ahora ella les va a explicar acerca de los bioelementos que conforman a los seres vivos. Estos los podemos clasificar como bioelementos primarios. Y recuerden que estos bioelementos primarios son en proporción de lo que todos los seres vivos estamos formados, de los que más abundan en los seres vivos, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Adelante, ¿alguna duda? Ay, no, perdón. No se preocupe, Lucero. Ahora bien, estos bioelementos que tal vez necesitamos en menor cantidad, pero que se encuentran siempre presentes y de forma constante, los vamos a clasificar como bioelementos secundarios, de aquí que tengamos el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio o el cloro. Y algunos que necesitamos apenas en pequeña cantidad, como el hierro, el vanadio, el cromo o el cobalto, los conocemos como oligoelementos o elementos traza. Y cuando estos elementos reaccionan entre ellos, forman biomoléculas, y las biomoléculas pueden ser inorgánicas, como el agua, los gases o las sales minerales, pero también pueden ser biomoléculas orgánicas, y esas son las más importantes para nosotros. De aquí que nosotros tengamos carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, su función principal, nosotros aprendimos que es proporcionarnos energía. Los carbohidratos están formados de pequeñas unidades de monosacáridos, o también los conocemos como unidades de azúcar. Que nosotros dentro de nuestra nutrición conocemos estos carbohidratos como harinas, como pastas, los conocemos como azúcares, los encontramos en el trigo. Su función principal es aportarnos energía de forma muy rápida. También se encuentran los lípidos y tienen funciones muy importantes. Los lípidos son excelentes aislantes térmicos que nos evitan perder calor y mantener esas funciones homeostáticas, para regular mi ambiente interno. Son precursores de hormonas y también ofrecen protección, sobre todo de las vísceras internas. Los lípidos están formados de pequeñas unidades llamadas ácidos grasos. De estos ácidos grasos existen algunos que vamos a llamar esenciales porque el ser humano, que es un organismo heterótrofo, lo puede sintetizar, como el ácido oleico, el linoleico o el linolénico, que son los omegas 3, 6 y 9 que tanto vemos publicitados. Vemos que los lípidos están formados por estas pequeñas unidades. Las proteínas, jóvenes, son
moléculas de alto peso molecular que están formados por aminoácidos. Nosotros aprendimos que existen 20 aminoácidos que conforman la estructura de las proteínas, o bien de proteínas estructurales. De estos aminoácidos existen algunos que conocemos como esenciales, porque nosotros tampoco podemos sintetizarlos, como el triptofano, la isoleucina, la valina, la serina, la glicina. Aprendimos que las proteínas tienen funciones muy importantes, tienen funciones estructurales, tienen funciones de movimiento, tienen funciones de catálisis como son las enzimas, tienen funciones de transporte como lo es la hemoglobina. Las proteínas tienen funciones muy importantes, también tienen funciones de protección. También aprendimos que existen ácidos nucleicos como el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico. El primero guarda la información de quiénes somos y qué es lo que necesitamos. Todas las proteínas que nosotros necesitamos, la información de síntesis se encuentra dentro de esta molécula. El RNA tiene la capacidad de leer esta información química y sobre todo de traducirlo para que se convierta o se puedan sintetizar esas proteínas que tanto se necesitan. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, esos nucleótidos como la guanina, el uracilo, la citosina, conforman estas estructuras. Si nosotros nos damos cuenta, las principales biomoléculas son los carbohidratos que están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos y los ácidos nucleicos de nucleótidos. Pero también existen unas biomoléculas que no todos los autores las reconocen como tal. No que no reconozcan su importancia, porque todos reconocen que las vitaminas son muy importantes, pero no como biomoléculas orgánicas. Sí como moléculas orgánicas, pero no como biomoléculas, porque el único detalle es que las vitaminas son un cúmulo muy diverso de moléculas químicas que no guardan un patrón o una unidad fundamental para todas ellas. Es por ello, jóvenes, que es importante el que nosotros podamos distinguir este tipo de biomoléculas y no restarle la importancia alguna de otra, pero sí entender que las 4 biomoléculas más importantes son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. No restarle la importancia a una, pero saber por qué son consideradas así. Las biomoléculas inorgánicas también lo son muy importantes, pero como organismos vivos, las más preponderantes son las biomoléculas orgánicas. Acerca de la transformación de la materia, nosotros platicamos hace un momento lo que ocurría en las reacciones químicas. Unas sustancias llamadas reactivos se convierten en otras llamadas productos. Estas van a adquirir características nuevas y diferentes. Tal vez pierdan algunas características de cuando eran reactivos. Pero precisamente eso es lo que nosotros buscamos con los cambios químicos, cambiar la naturaleza de las sustancias. A pesar de que nosotros cambiemos la naturaleza de esas sustancias, nosotros seguimos y cumplimos con la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Nosotros comentamos, por ejemplo, en los cambios de fase o en los cambios en los estados de agregación fundamentales, obedece a cambios físicos, debido a que no transformamos la naturaleza de las sustancias. Pero existen unos cambios que sí pueden transformar la naturaleza de la sustancia y son cambios nucleares. Platicábamos hace un momento con la energía de uno de ellos, un proceso de fisión nuclear. Nosotros aprendimos la estructura de los átomos y sabemos cómo están conformados. Tienen un núcleo muy pequeño y muy denso, donde coexisten los protones y los neutrones, y alrededor de estos giran los electrones.
Cuando por medio de tecnología ocurre, y también de forma natural, esto también existe de forma natural, existe la descomposición de estos núcleos, existe un cambio, y este es un cambio nuclear. Al proceso donde se separan esos núcleos se llama proceso de fisión nuclear. Y el ser humano ha podido aprovecharlo para la creación de instrumentos bélicos como una bomba nuclear, pero también ha tenido la oportunidad de crear aspectos benéficos como las plantas nucleares. Tal vez algunos de ustedes tengan presente, por ejemplo, accidentes como el de Pripyat, de Chernobyl, o la planta de Fukushima hace 12 o 13 años. Claro, esos son errores humanos, pero hemos obtenido avances muy importantes gracias a estos procesos. Y el otro proceso nuclear es un proceso de fusión nuclear. Fusión nuclear implica no romper esos núcleos, sino unir núcleos diferentes para formar elementos más pesados. Ahora bien, este es un proceso que la humanidad todavía no logra conseguir, pero es el proceso más ordinario por el cual las sustancias de las cuales ustedes están formados, y yo, y todo lo que vemos a nuestro alrededor, han pasado. Estos procesos pasan en las estrellas. En las estrellas, al consumir este combustible, lo que hacen es fusionar átomos de hidrógeno en helio y en elementos más ligeros como el litio, como el sodio, tal vez. Y cuando las estrellas tienen suficiente masa y pueden crear una supernova, se crean elementos más pesados como el oro, el platino o el mercurio. Por ello son importantes también estos, estos cambios en la materia, estos cambios en la naturaleza o cambios físicos o cambios nucleares. Pero a pesar de ello, jóvenes, es importante que estos tres procesos siguen la ley de la conservación de la materia, que nos implica que la materia no se crea ni se destruye, solo ocurren procesos de transformación. También aprendimos nosotros a diferenciar a los seres no vivos de los seres vivos. Aprendimos que los seres vivos tienen una estructura y una organización muy compleja. Los seres vivos constan de un metabolismo. Ese metabolismo puede clasificarse como anabolismo, que nos permite un crecimiento y desarrollo, y un catabolismo, que nos permite obtener energía a través de distintos materiales y sobre todo de algo a lo que nosotros le llamamos alimentos, de donde obtenemos nuestros nutrientes. Los seres vivos presentan una homeostasis, que es la capacidad de regulación de ese ambiente interno. ¿Para qué? Para que esos procesos metabólicos se efectúen. Los seres vivos se reproducen, ya sea de forma sexual o asexual, y presentan un crecimiento y un desarrollo controlado. Los seres vivos también presentan una respuesta hacia los cambios de ese medio o una irritabilidad. Los seres vivos también se adaptan, y cuando se adaptan y se integran a poblaciones y estas poblaciones a comunidades, es posible que exista una evolución. Son 8 características fundamentales las que tienen los seres vivos, aunque mi imagen solo muestra 7, pero son 8. ¿Pueden tener más características los seres vivos? Por supuesto. El ser humano, por ejemplo, ha desarrollado un lenguaje tanto oral como escrito. Eh, ha logrado una comunicación, pero las hormigas y los insectos también tienen un tipo de comunicación. Los gatos, los perros o los burros también demuestran sentimientos. Los delfines muestran una inteligencia. Así es que esas también son características, pero estas 8 características fundamentales son comunes en todos los seres vivos, en una planta, en un microorganismo o en un leopardo. Todas estas características están manifestadas en esos seres vivos. También nosotros aprendimos el nivel de organización respecto de la materia inerte es mucho más compleja, debido a que
Los bioelementos conforman biomoléculas. Las biomoléculas se estructuran dentro de los orgánulos celulares. Los orgánulos celulares conforman las células, y si esta es una célula independiente y funcional, es un organismo unicelular y generalmente microscópico. Si un organismo consta de dos o más células, es un organismo pluricelular, y estas células con funciones en específicos forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos para la colaboración y división de actividades. Y diferentes sistemas de órganos forman un organismo pluricelular y complejo, como lo puede ser un saltamontes o un lobo, un oso o el propio ser humano. Nosotros, jóvenes, también tenemos que explicar el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Para ello, jóvenes, yo encontré un dato curioso, que algunos autores dicen que el ser humano actual lleva entre 150.000 y 300.000 años en la superficie de nuestro planeta. El ser humano actual. Claro que hemos llevado un proceso de evolución. Pero los dinosaurios estuvieron 160 millones de años dominando la superficie de nuestro planeta. ¿Y qué ha hecho el ser humano en estos 300.000 años? Pues ha tenido aspectos negativos, ya que las actividades humanas han provocado deforestación, cambio climático, la extinción de especies, ha provocado niveles de contaminación tanto de suelo como de aire y agua, sin precedente alguno. Pero el ser humano también ha sido bastante creativo y ha desarrollado ciencias y tecnología, ha aprendido más de su medio ambiente. El ser humano ha tenido tanto una dinámica positiva como una dinámica negativa. Yo soy de verdad un creyente que el ser humano, con el desarrollo de la tecnología, va a poder resarcir todos esos errores del pasado que la propia actividad humana efectúen sobre los ecosistemas. Cualquier inclinación que nosotros tengamos respecto del impacto del ser humano en la dinámica del universo va a ser correcta siempre y cuando esté bien explicada. Tal vez tengamos una inclinación a favor o en contra de la dinámica del universo. ¿Ok? Y de nuestra interacción aquí. Así es que cualquiera, jóvenes, por lo que ustedes se inclinen es correcto. Por supuesto que los aspectos negativos son mucho más impactantes, pero recuerden que si no fuera por esa ciencia y tecnología que el ser humano ha desarrollado, nosotros no tendríamos la sesión del día de hoy. Nosotros no gozaríamos del confort o de la tecnología que tenemos día a día. Así es que eso es un aspecto bastante positivo. Por favor, me gustaría que lo tuvieran presente. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Todo claro. Eso espero. Muchas gracias. ¿Y cuál es la otra parte? Recuerden, el proyecto integrador tiene un valor cercano al 30% de nuestra calificación final. Así es que es muy importante que lo integren con todos los puntos que se nos están solicitando y de acuerdo a las formas como se nos está pidiendo también. Tenemos otra actividad que es nuestro foro de integración, y chicos, aquí sí les comento con un poco de preocupación, hay muy pocas participaciones. Tengo la confianza que en estos últimos días de semana existe más actividad, jóvenes. Pero recuerden, entre más participemos, más oportunidad tenemos de una retroalimentación o de brindar más conocimiento y sobre todo tener la oportunidad de participar. ¿Cómo se participa, jóvenes? Nosotros en nuestro foro de integración vamos a responder a la pregunta detonadora: ¿cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Y al menos vamos a realizar 5 participaciones. En la primera vamos a responder a esa pregunta. En nuestra segunda y tercera participación vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros y vamos a comentar, compartir nuestra opinión con alguna de
con al menos 2 de nuestros compañeros. Podemos hacerles preguntas, hacer sugerencias, dar nuestra opinión a favor o en contra. Para nuestra cuarta participación vamos a revisar los comentarios de nuestros compañeros y en caso de que alguien nos haya comentado, vamos a reflexionar y le vamos a responder. Si no hicieron una participación de alguno de nuestros comentarios, podemos nosotros comentar a otro compañero. Para la última participación, jóvenes, vamos a elaborar una conclusión en la cual vamos a integrar las aportaciones de nuestros compañeros en relación a lo que se nos está planteando y vamos a explicar por qué consideramos que esas ideas son importantes. Al menos deben de participar en 5 ocasiones. Si ustedes participan en 6, 7, 8, 9, van a enriquecer mucho más el foro y dar oportunidad a que les comenten o de comentar a otros compañeros. Así es que yo les sugiero que participen más y de forma más continua para que nuestro foro de integración se pueda nutrir y con ello podamos alcanzar la ponderación de la realización de esta actividad. Ok, si nadie lo retroalimenta nuestro primer comentario, usted no se preocupe. Puede comentar a alguien más sin mayor problema. Pero recuerden tener al menos 5 participaciones. Procuren realizar más y esto de verdad va a enriquecer muchísimo nuestro foro de integración. Chicos, hasta aquí alguna duda. Alan, Epifanía, Sofía, Guadalupe, Fabiola, Lucero. Ninguna César, a duda. mí me surgió una Gracias. duda. Ok, perfecto. No obstante, si queda alguna duda, recuerden enviarme un mensaje por medio de chat o Yo sí vía tengo correo. una duda, César. Adelante. Respecto a la historieta, si, bueno, mi historieta estoy platicando con un familiar a lo que viene el módulo, Ujú. pero si en lo que estoy platicando el fondo cambia a un fondo abstracto respecto a lo que vimos, las moléculas, la tabla periódica, ¿hay algún problema o situación? No. Esa es completamente su creatividad. Si usted decide que su historieta de algo profundo y serio se va a transformar en algo psicodélico, pues a mí me gustaría leer esa historieta. Ok, gracias. A usted, recuerden, gran parte es su creatividad. Cumplan con los 5 aspectos que se nos están solicitando y créanme que van a tener una muy buena calificación. Recuerden que del proyecto integrador es casi el 30% de la evaluación de nuestro módulo. Jóvenes, para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Cualquier duda pueden escribirme vía mensaje. Nos vemos el próximo viernes y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego, Fabiola, Guadalupe, Sofía, Gracias, hasta Estefanía, luego. Alan, Lucero. Hasta luego, Alan. Adiós. Adiós, chicos. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós.